La nieve caía en copos perezosos sobre las tranquilas calles de Cleveland, Ohio, cubriendo el jardín de mi modesta casa con un manto blanco e inmaculado. Faltaban pocos días para Navidad, y las luces que yo había colgado con tanto esmero en la ventana de la sala de estar parpadeaban a un ritmo suave, una promesa de celebración que, por dentro, sonaba hueca. Cada adorno en el árbol, cada guirnalda en la pared, eran testigos silenciosos de décadas de Navidades pasadas, de una casa que un día vibró, con risas, y ahora resonaba solo con mi soledad y el tic-tac de un viejo reloj de péndulo. El contraste era una herida abierta, un escenario festivo y acogedor que, en lugar de abrigar, solo ampliaba el frío que sentía en el alma. Me veía reflejada en el cristal oscuro de la ventana, una mujer de 72 años, cuyas arrugas no eran solo marcas del tiempo, sino mapas de preocupaciones recientes y sonrisas lejanas. Mis hombros, ligeramente encorvados, delataban el peso invisible que llevaba cargando. Durante años, como maestra de primaria jubilada, vivía de una modesta pensión y de ahorros que junté con disciplina toda la vida, un dinero que debería garantizarme una vejez tranquila, pero que se convirtió en el frágil eslabón que me conectaba con mi único hijo, Mark. En aquel momento, estaba al teléfono con él, mi mano sujetando el aparato con una fuerza innecesaria. Mi voz era un hilo de esperanza frágil, intentando tejer un puente sobre el abismo de indiferencia que él había construido entre nosotros. Le contaba, con un entusiasmo que apenas sentía, sobre los regalos que ya había comprado para los nietos, sobre cómo imaginaba la alegría en sus caritas al abrirlos en la mañana de Navidad. Cada palabra era una súplica velada por una invitación que yo sabía que tal vez no llegaría, pero que mi corazón de madre se negaba a dejar de esperar. Ya lo he envuelto todo, Mark. Compré ese juego de trenes que tanto quería Timmy y una muñeca preciosa para Lily. No puedo esperar a ver sus caritas, dije, y la pausa que siguió al otro lado de la línea fue más gélida que la nieve de afuera. Su silencio era un presagio, un anuncio de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre mi cabeza. Casi podía oírlo respirar, impaciente, al otro lado, como si mi demostración de afecto fuera una molestia, una interrupción en su vida ocupada e importante. Entonces, su voz cortó el aire, afilada y desprovista de cualquier calidez. «Mamá, en realidad no te esperábamos este año». Cada palabra fue un golpe directo en mi pecho, robándome el aliento. Toda la familia de Sara viene para acá y la casa va a estar a reventar. Va a ser un lío, ya sabes. Es mejor que no vengas. La excusa era tan pobre, tan transparente en su crueldad, que dolió más que si simplemente hubiera gritado que no me quería cerca. Él no me veía como familia, sino como un inconveniente, como si la humillación no fuera suficiente. Tras una pausa fría que pareció durar una eternidad, añadió la frase que sellaría mi destino aquella noche. «¿Por qué no envías los regalos por correo?» La pregunta no era una sugerencia, era una orden. Yo ya no era una abuela, una madre. Había sido degradada a una mera proveedora de paquetes, un servicio de entrega estacional, desprovista de presencia, de afecto, de importancia. Mi papel en sus vidas estaba claro. Yo era el cajero automático, y ahora, Papá Noel a distancia. Aquellas palabras rompieron algo dentro de mí, una presa de años de sacrificios, de cheques, mensuales para ayudar a pagar la hipoteca de su lujosa casa, de excusas que me daba a mí misma para justificar su ausencia. Finalmente cedió. Era una tonta que creía que el dinero podía comprar mi lugar en la vida de mi hijo, que mis sacrificios serían, algún día, reconocidos como actos de amor y no como una obligación que él se sentía con el derecho de exigir, en silencio, con la mano temblando de una forma que no podía controlar. Colgué el teléfono. No hubo despedida. No hubo ni una palabra más. Solo el clic final del auricular en su base. Un sonido definitivo que clausuraba no solo una llamada, sino una era de ilusiones. Me quedé allí, de pie, mirando el teléfono como si fuera un animal venenoso que acabara de morderme.
inyectando un veneno de desvalorización y rechazo directo en mi corazón. Afuera, las campanas de Navidad de la casa del vecino comenzaron a tocar una melodía alegre, una canción festiva que, para mis oídos, sonaba como la más cruel de las burlas. Cada nota, cristalina, parecía reírse de mi dolor, de mi soledad aplastante en medio de una época que debería ser de unión y amor. El sonido que antes me traía una sensación de consuelo y nostalgia, ahora era solo un recordatorio agudo y doloroso de lo que había perdido, de lo que en realidad nunca tuve. Me senté pesadamente en mi sillón gastado, el mismo donde acuné a Mark cuando era un bebé, donde le ayudé con los deberes, donde soñé con el hombre en que se convertiría. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban, lanzando sombras danzantes en las paredes. Cada adorno, cada foto de familia en las estanterías, parecía mirarme con acusación. La casa, que siempre fue mi refugio, mi santuario, de repente se convirtió en una prisión de memorias dolorosas y de un presente insoportablemente vacío. Finalmente caí en la cuenta, no como una revelación suave, sino como una avalancha de hormigón. La llamada no fue un incidente aislado. Fue la confirmación brutal de un patrón que me negué a ver durante años. Yo no era una madre amada, era un recurso explotado. Mi amor, mi tiempo y, sobre todo, mi dinero eran mercancías que él usaba para sostener un estilo de vida que no podía permitirse, ofreciéndome a cambio migajas de atención y el acceso controlado a mis propios nietos. La humillación era un sabor amargo en mi boca. Ser descartada de forma tan fría, tan calculadora, después de haber sacrificado mi seguridad financiera, mi paz de espíritu, por él, el dolor era profundo, un dolor físico que irradiaba desde mi pecho a cada centímetro de mi cuerpo. Aquella noche, bajo el brillo solitario de las luces de Navidad, me di cuenta de que el castillo de naipes que era mi relación con mi hijo se había derrumbado, y yo estaba sepultada bajo los escombros. La noche fue larga, regada con lágrimas silenciosas que no derramaba desde hacía años. Lloré por la madre que intenté ser, por el hijo que perdí en algún punto del camino, y por la abuela que se me negó ser. Lloré por mi propia ceguera, por mi complicidad en mi propia desvalorización. Pero, conforme se acercaba la madrugada, trayendo consigo la primera luz pálida de un nuevo día, la tristeza comenzó a dar paso a algo diferente. Una chispa de rabia, de indignación, y finalmente, una resolución silenciosa y firme. Al amanecer, la luz pálida que se infiltraba por la ventana de la cocina me encontró sentada a la mesa, con una taza de té intacta frente a mí. El torrente de lágrimas de la noche anterior había cesado, dejando tras de sí un agotamiento profundo, pero también una claridad que no sentía desde hacía años. El sufrimiento había lavado mi alma, y en lugar del dolor ciego, había ahora una resolución fría e inquebrantable. El capullo de mi negación se había roto durante la noche. No sabía qué vendría después, pero sabía que ya no podía seguir siendo la oruga que era. Mi mirada se posó en el calendario colgado en la pared, un regalo de una antigua alumna. Allí, rodeado con un círculo en bolígrafo rojo, estaba el recordatorio que atormentaba el inicio de cada mes. Pagar hipoteca de Mark. Aquella pequeña anotación era el símbolo tangible de mi servidumbre, la representación de cómo mi amor y mi seguridad financiera se habían convertido en ladrillos y cemento para una vida de la que yo no formaba parte. Era la cadena que me ataba, y supe, en ese instante, que necesitaba la llave para liberarme. Con un movimiento lento, casi ceremonial, me levanté y caminé hasta el pequeño escritorio en la esquina de la sala. Abrí mi viejo portátil, el zumbido del aparato rompiendo el silencio de la casa. Mis dedos, arrugados por la edad, temblaban un poco al teclear la contraseña del banco en línea, pero mi rostro estaba impasible, una máscara de determinación. Cada clic era un paso en un territorio desconocido y aterrador, un camino de vuelta hacia mí misma. La página del banco se cargó, mostrando el modesto saldo que luchaba por mantener. Navegué hasta la sección de pagos automáticos, una función que Mark me
Enseñó a usar, irónicamente, para facilitar la transferencia mensual para él. Allí estaba, pago recurrente de $1,200 a Cleveland Mortgage Corp. Miré el pequeño botón rojo junto a la descripción, que decía cancelar. Era tan simple, un solo clic para deshacer años de un acuerdo silencioso y destructivo. En el momento en que mi dedo se cernía sobre el ratón, una ola de culpa me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Una voz, que sonaba aterradoramente como la de mi propia madre, resonó en mi cabeza. Estoy siendo una madre terrible. Una madre de verdad se sacrifica sin cuestionar. Era el condicionamiento de toda una vida. La programación social de que el amor materno es sinónimo de autoanulación, un cheque en blanco firmado con la propia alma. Inmediatamente después de la culpa, vino el miedo, frío y paralizante. ¿Y si pierde la casa? ¿Dónde vivirán mis nietos? ¿Y si nunca más me deja verlos? El chantaje emocional que él había usado durante tanto tiempo estaba profundamente arraigado en mí. La idea de ser completamente desterrada de la vida de los niños, la única luz en mi vejez, era un terror que amenazaba con hacerme retroceder, con hacerme cerrar el portátil y fingir que la noche anterior nunca ocurrió. Mi mente entonces me transportó a 5 años atrás, a la cocina de la pequeña casa donde Mark vivía antes. Lo recuerdo a él y a Sarah esparciendo planos de casas lujosas sobre la mesa. «Es para tus nietos, mamá», dijo Mark, con un entusiasmo contagioso, «para que tengan un patio para jugar, una habitación decente». La manipulación fue magistral. ¿Cómo podría decir que no al futuro de mis nietos? Aquella tarde, acepté usar casi la mitad de los ahorros de toda mi vida para dar la entrada de la casa de sus sueños. A partir de ese día, la dinámica se estableció. Cada petición de dinero venía envuelta en el bienestar de los niños. «Mamá, la calefacción se ha roto y los niños pasarán frío. Las clases de natación son caras, pero es importante para su desarrollo». Y yo, queriendo desesperadamente creer que estaba invirtiendo en su felicidad, cedía. Después de cada transferencia, recibía una foto de los nietos sonriendo, una recompensa calculada que me hacía sentir, por un breve momento, que yo era parte de aquello, una madre y abuela amada y necesaria. Recordé la última Navidad que pasé con ellos. Me senté en un rincón del sofá caro, un sofá que ayudé a comprar, sintiéndome más como una invitada lejana que como la matriarca de la familia. Las conversaciones fluían a mi alrededor, llenas de bromas internas y referencias que no entendía. Yo era una presencia tolerada, un fantasma en su banquete, y la soledad que sentí aquel día, rodeada de mi propia familia, fue más profunda que cualquier soledad que jamás sentí sola en mi casa. Estos recuerdos, en lugar de debilitarme, alimentaron mi resolución. El dolor de la llamada de la noche anterior no era por una única Navidad perdida. Era la gota que colmó un vaso lleno de años de desvalorización. Mi amor se había transformado en un contrato de servicios, y yo era la única que cumplía las cláusulas. Mi corazón y mi cuenta bancaria eran recursos a explotar, y estaba agotada de pagar el precio. Respiré hondo, un soplido que pareció expulsar toda mi vacilación. Con un clic firme y definitivo, presioné el botón. La página se actualizó, y un pequeño mensaje en verde apareció. Pago recurrente cancelado con éxito. Aquellas palabras, tan simples y burocráticas, parecieron resonar por toda la casa. Eran, al mismo tiempo, aterradoras en su finalidad y gloriosas en su promesa de libertad. Una calma extraña se apoderó de mí. No era felicidad, todavía no. Era la quietud que sigue a una gran tormenta. Una sensación de ligereza, como si el peso invisible que había llevado sobre mis hombros durante años finalmente hubiera sido retirado. Había recuperado una pequeña parte de mí misma, una pieza que ni siquiera sabía que había perdido hasta ese momento. Me sentí como una nación declarando su independencia. Los días siguientes fueron de un silencio absoluto. El teléfono, que antes era mi fuente de ansiedad y esperanza, permaneció mudo. Pero el silencio era diferente ahora.
No era el silencio de la soledad, sino el silencio de la paz. Por primera vez en mucho tiempo hice cosas para mí. Horneé una tanda de galletas de jengibre y comí cuantas quise, sin preocuparme de guardarlas para una visita que nunca sucedería. Puse mis viejos discos de vinilo a sonar, dejando que la música de Nat King Cole llenara la casa. Entonces llegó la tormenta. 4 días después, sonó el teléfono, el sonido estridente cortando mi paz recién descubierta. Mi corazón se disparó. Era Mark. Respondí con la mano temblorosa, pero su voz no tenía el tono suplicante o triste que una parte tonta de mí tal vez esperaba. Era pura furia, distorsionada y alta. «¿Qué has hecho?», gritó, sin siquiera un «hola». Bramó que el banco le había notificado la falta de pago de la hipoteca, que podría manchar su historial. Las acusaciones llegaron como un torrente. Yo era cruel, vengativa, egoísta. ¿Estás intentando arruinar nuestra Navidad? ¿Es eso? ¿Quieres que tus nietos se queden sin casa por tu drama? Cada palabra estaba diseñada para herirme, para hacerme sentir culpable y pequeña, para forzarme a volver a mi sitio. Me sentí sacudida, pero no cedí. La Eleanor de una semana atrás se habría disculpado profusamente. Habría corrido al banco para arreglar su error. Pero algo había cambiado. «Mark», dije, mi voz sorprendentemente tranquila en medio de su furia. «Ya no puedo seguir haciendo esto. Lo siento». La firmeza en mis propias palabras me sorprendió, y por un instante lo silenció. Pero fue solo por un instante. Entonces recurrió a su arma más poderosa, el gaslighting. «¿Ya no puedes? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Después de que te diera nietos? ¿Así es como me lo agradeces? ¿Te has vuelto loca, mamá?». Retorcía la realidad, pintándome como la agresora, la ingrata, la desequilibrada. Intentaba hacerme dudar de mi propia cordura, una táctica que ya había funcionado innumerables veces en el pasado. Unas horas después, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era Sara. Su enfoque fue más sutil, pero igualmente venenoso. Su voz era dulce y falsamente preocupada. «Eleanor, querida, estoy segura de que ha habido un malentendido. Mark está tan estresado con el trabajo y este lío con el banco. Estoy segura de que no querías causar este problema. ¿Podrías, por favor, arreglarlo para nosotros?». Cuando mantuve mi posición, diciendo tranquilamente que la decisión era final, el tono de Sara cambió instantáneamente. La dulzura se evaporó, dando paso a una frialdad cortante. «Bueno, si así es como lo quieres», dijo, con una pausa calculada. «Supongo que no será bueno para los niños ver a su abuela actuando de forma tan egoísta. Los niños son impresionables. Ya sabes». La amenaza era clara. Un cuchillo velado apuntando a mí. Punto más vulnerable. El amor por mis nietos. Colgué el teléfono y finalmente las lágrimas volvieron. Pero eran lágrimas diferentes. No eran de autocompasión o vergüenza. Eran lágrimas de duelo. Duelo por la familia que soñé tener y que nunca existió. Duelo por el hijo que amaba, pero que se convirtió en un extraño. Lloré por el dolor de la ruptura, que era real y profundo, pero también por la constatación de que finalmente estaba de luto por una ilusión. Paradójicamente, los ataques furiosos de Mark y la manipulación fría de Sara sirvieron para fortalecer mi decisión. La reacción de ellos era la prueba definitiva de que yo tenía razón. En ningún momento preguntaron cómo estaba. En ningún momento se preocuparon por mis sentimientos. Su preocupación no era por mí, era por el grifo de dinero que se había cerrado. No echaban de menos a la madre o a la abuela, echaban de menos a la patrocinadora. Más tarde esa noche, me senté de nuevo en el escritorio y miré mi extracto bancario. Allí estaba el importe, $1,200, un dinero que ahora era mío, un dinero que representaba libertad. Mi mirada se desvió hacia un cajón y saqué de él un folleto de viaje amarillento que guardaba desde hacía años, con fotos de la costa del Pacífico. Un sueño antiguo, siempre pospuesto. Y por primera vez, una pequeña y esperanzadora idea comenzó a formarse, una luz al final del túnel de mi dolor inmediato. El viaje sería difícil, pero, por primera vez,
El destino era mío. La llamada a la puerta llegó días después, no un golpe amistoso de un vecino, sino una serie de golpes secos, urgentes e irritados que resonaron por la casa silenciosa. Mi corazón se hundió. No necesité mirar por la mirilla para saber quién estaba al otro lado. La paz que había cultivado con tanto cuidado en los últimos días se deshizo como el humo, reemplazada por una aprensión helada. Respiré hondo, enderecé los hombros y caminé para enfrentar la tormenta que sabía que venía hacia mí. Al abrir la puerta, me encontré con Mark. Pero no era el Mark pulcro y superficialmente exitoso que estaba acostumbrada a ver. Parecía desaliñado, con el pelo revuelto, el rostro tenso y pálido bajo la tenue luz del porche. La nieve caía suavemente sobre sus hombros, pero sus ojos ardían con una mezcla de pánico y furia. Parecía un hombre acorralado, un animal salvaje a punto de atacar, y me di cuenta de que la crisis que estaba enfrentando era muy real. Antes de que pudiera decir una palabra, pasó a mi lado, invadiendo mi sala de estar, sin ser invitado. Su energía frenética y rabiosa llenó el pequeño espacio, contaminando el aire tranquilo. Se detuvo en medio de la habitación. Su presencia una violación agresiva del santuario que yo había comenzado a reconstruir para mí. El olor de su perfume caro mezclado con el olor a desesperación era una combinación nauseabunda que invadió mis sentidos. Estaba allí, una figura sombría e imponente entre mi solitario árbol de Navidad, con sus adornos hechos a mano, y la chimenea, donde reposaban las fotos polvorientas de él de niño. Las imágenes de un niño sonriente e inocente parecían burlarse del hombre amargado y desesperado en que se había convertido. El pasado y el presente chocaban en aquel pequeño espacio, y sentí el peso de todas las esperanzas perdidas y promesas rotas. Se volvió hacia mí, el rostro una máscara de desprecio. Vas a reactivar ese pago. Ahora. Su voz era baja, controlada, pero cargada de una amenaza que me hizo estremecer. No era una petición. No era una súplica. Era una orden, dada con la arrogancia de alguien que todavía creía tener poder absoluto sobre mí, que me veía no como su madre, sino como una empleada insubordinada. Una fuerza que no sabía que poseía surgió de las profundidades de mi alma. Crucé los brazos sobre el pecho, un pequeño gesto de desafío, y encontré su mirada sin parpadear. No, Mark, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. No lo haré. La palabra no, tan raramente usada con él, flotó en el aire entre nosotros, potente e irrevocable. Fue la declaración final de mi independencia. La negativa lo hizo explotar. La fachada de control se derrumbó y la furia se apoderó de él. ¿Cómo puedes hacerme esto?, gritó, el sonido de su voz llenando cada rincón de mi pequeña casa. Empezó a caminar de un lado a otro, gesticulando descontroladamente. Me acusó de ser cruel, de tener envidia de su vida, de querer verlo fracasar. Las palabras eran proyectiles, feas y venenosas, cada una cuidadosamente elegida para quebrarme. Cuando los gritos no surtieron el efecto deseado, cambió de táctica. La rabia se disipó, reemplazada por una desesperación teatral. Su voz falló, sus hombros cayeron. «Mamá, por favor», suplicó, los ojos repentinamente húmedos. «Estamos al límite. El banco nos va a quitar la casa. Por favor, no les hagas esto a tus nietos. Puedo perderlo todo». Intentaba envolverme en la culpa, convertirme en la única responsable de la ruina que él mismo había construido. Entonces, jugó su última arisu para carta, la base final del chantaje emocional, la frase que guardaba para los momentos de mayor necesidad. Se acercó, el rostro contraído en una expresión de víctima ultrajada. «Después de todo lo que he hecho por ti, ¿me tratas así?». La pregunta era tan absurda, tan despegada de la realidad de nuestras vidas, que por un momento me quedé sin aliento, conmocionada por la audacia de aquella distorsión. Oír aquellas palabras fue el punto de inflexión. Algo dentro de mí, una cuerda que había estado tensada al máximo durante años, finalmente se partió.
La niebla de culpa y obligación que siempre nubló mi juicio se disipó, revelando la verdad con una claridad cegadora. Todo el dolor, todo el sacrificio, toda la soledad, todo se cristalizó en aquel único momento de lucidez absoluta. La víctima allí no era él. Lo encaré, ya no con miedo o vacilación, sino con una calma gélida. Mi voz, cuando hablé, estaba embargada por la emoción de décadas, pero era inquebrantablemente firme. Todo lo que has hecho por mí, Mark, repetí, el sonido de mi propia voz dándome fuerza. Yo te di la vida, te di todo lo que tenía. Continué, cada palabra saliendo con un peso y una verdad que él ya no podía ignorar. Te di mi dinero, todo mi tiempo, todo mi corazón. Renuncié a mis propios sueños para que pudieras construir los tuyos sobre mis ahorros. Observé en silencio mientras me transformabas en un cajero automático. Pero una familia no es un negocio, Mark. El amor no es una transacción. Respiré, hondo, preparándome para la estocada final. Las palabras que sellarían el fin de nuestra antigua dinámica para siempre. El amor no tiene precio, pero mi dignidad sí. Aquella casa, dije, gesticulando vagamente en dirección a su vida lujosa, es tu responsabilidad. Tu esposa y tus hijos son tu responsabilidad. Es hora de que dejes de esconderte detrás de mis faldas y aprendas a ser el hombre que yo, tontamente, siempre creí que podrías ser. Mark se quedó completamente sin palabras. El shock en 1900 ni... Su rostro era total, como si le hubiera abofeteado. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. No a la madre dócil y sumisa, sino a una mujer con límites, con respeto por sí misma. Vio en mis ojos que su poder sobre mí se había evaporado. Los hilos de la marioneta habían sido cortados, y él estaba solo en el escenario. No había nada más que decir, pues su guión de manipulación se había vuelto inútil. Se dio la vuelta bruscamente, el rostro una máscara de derrota e incredulidad. Sin otra palabra, se dirigió a la puerta y salió, cerrándola de un portazo con una fuerza que hizo temblar los cuadros de la pared. El sonido del portazo resonó por la casa, un punto final violento y definitivo. El dolor de la ruptura era real, un corte profundo en mi corazón. Pero, bajo el dolor, una ola abrumadora de libertad me inundó. Estaba sola, pero, por primera vez en mucho tiempo, era libre. El silencio que siguió a la partida de Mark fue diferente a todos los demás. No era el silencio de la soledad o de la expectativa, sino el silencio profundo y resonante que se instala después de una tormenta devastadora. Me derrumbé en mi sillón, no para llorar, sino para respirar. Cada inspiración parecía ser la primera que tomaba como una mujer libre. Era el silencio de un campo de batalla después de que la guerra se ha ganado, donde la devastación era visible, pero la promesa de paz finalmente parecía real. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos de sol y por primera vez, en años, no sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Sentí un propósito. Miré mi cuenta bancaria en el portátil, aquella cifra de $1,200 que permanecía allí, intacta. No era solo dinero, era la materialización de mi libertad, un capital inicial para una nueva vida. Era un billete a un destino que yo misma elegiría, un pasaporte para salir de la prisión emocional que yo misma ayudé a construir. Tomé el teléfono, el mismo aparato que antes me traía tanto dolor, y sentí una oleada de poder. Mis manos estaban firmes. Marqué el número del centro comunitario local, un lugar por el que había pasado en coche durante años, pero al que nunca me atreví a entrar. Mi voz, al preguntar por las clases y actividades, sonó clara y segura. Ya no estaba pidiendo permiso para vivir, estaba haciendo planes. Me inscribí en una clase de pintura a la acuarela, un deseo secreto que había albergado desde mi juventud, antes del matrimonio, de los hijos, de las responsabilidades que me engulleron. Era un sueño, enterrado bajo casi 50 años de deberes maternales y sacrificios. Aquel pequeño acto de rellenar la ficha de inscripción fue monumental, una declaración de que mis deseos importaban, de que la mujer que yo era antes de ser madre
Todavía existía y merecía ser redescubierta. En la primera clase sentí un nerviosismo que hacía mucho que no experimentaba, pero al entrar en la sala llena de luz y olor a pintura, me di cuenta de algo maravilloso. Allí, yo no era la madre de Mark o la abuela solitaria. Era simplemente Eleanor. La gente me preguntó por mí, por mis intereses. Conocí a María, una bibliotecaria jubilada con una sonrisa contagiosa y un humor ácido, y por primera vez en décadas hice una amiga de verdad. Mis primeras pinceladas fueron torpes, los colores se mezclaban entre sí, pero la alegría que sentí fue pura e infantil. El simple acto de crear algo, por más imperfecto que fuera, solo para mi propio placer, era terapéutico. Con cada paisaje torcido y flor borrosa que pintaba, una parte de mi identidad, largamente dormida, despertaba. Estaba llenando las páginas en blanco de mi vida con nuevos colores, literalmente. Con el dinero que ahora ahorraba todos los meses, el sueño lejano de ver el océano Pacífico comenzó a tomar forma. Dejó de ser una fantasía para convertirse en un plan concreto. María y yo pasábamos horas después de las clases de arte, con mapas y folletos esparcidos por la mesa, planeando un viaje en coche por la costa de 1900, California. Tener un futuro que anhelar, algo tangible y emocionante en el horizonte, era el mejor remedio para las cicatrices del pasado. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, la realidad llamaba a la puerta de Mark. Las consecuencias de sus elecciones, durante tanto tiempo amortiguadas por mi dinero, cayeron sobre él con toda su fuerza. Sin mi apoyo financiero, el castillo de naipes que él y Sara habían construido sobre una base de deudas y apariencias, comenzó a desmoronarse de forma rápida y brutal. La vida de lujo que ostentaban era, como yo sospechaba, una completa farsa. No pudieron mantener el pago de la hipoteca. La presión de los acreedores se volvió insoportable. Las discusiones entre él y Sara, antes sofocadas por la comodidad material, se volvieron constantes y venenosas. Se vieron forzados a enfrentar la cruda verdad. Estaban viviendo una mentira que ya no podían sostener. La caída fue tan rápida como el ascenso, y no había nadie para amortiguar el impacto. El proceso de vender la lujosa casa fue una lección de humildad para ellos. Tuvieron que deshacerse del coche caro, de los muebles de diseño, de todos los símbolos de un estatus que nunca les perteneció de verdad. Se mudaron a un apartamento pequeño y sencillo, del tipo que antes miraban con desdén. La pérdida material fue inmensa, pero fue la pérdida de orgullo lo que más les afectó. Despojado de sus símbolos de éxito, Mark se vio forzado a una dolorosa y necesaria autorreflexión. En el silencio de su nuevo y modesto apartamento, sin distracciones, tuvo que encarar al hombre que veía en el espejo. Mis últimas palabras hacia él resonaban en su mente. Aprende a ser el hombre que siempre creí que podrías ser. Por primera vez, quizás, comenzó a entender lo que significaban. De vuelta en mi casa, ahora llena de vida, hacía las maletas para mi gran aventura. El ambiente estaba transformado. Mis acuarelas, ahora más seguras y coloridas, adornaban las paredes. El silencio había sido reemplazado por la música que amaba y el sonido ocasional de mi propia risa al teléfono con María. Mi nueva filosofía de vida era simple, pero poderosa. El amor propio no es egoísmo, es una necesidad, y establecer límites no es un acto de crueldad, sino el lenguaje más puro del respeto. La escena final de este capítulo de mi vida no podría ser más perfecta. Yo, Eleanor Vance, a los 73 años, estaba de pie en un acantilado en Big Sur, con el viento salado del Pacífico en mi cabello. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que ninguna acuarela podría capturar. En mis manos, un pequeño cuaderno de dibujo donde esbozaba las olas rompiendo en las rocas. Mi rostro, vuelto hacia el sol, ya no mostraba dolor ni cansancio, sino una paz profunda, una fuerza serena y una satisfacción que venía de dentro. Estaba completa de nuevo. No necesité destruir a mi hijo para salvarme.
Solo necesité liberarme de él. Y esa liberación no fue un acto de venganza, sino el comienzo de mi glorioso y tardío renacimiento. Un año después, la nieve caía de nuevo sobre Cleveland, exactamente como antes, pero dentro de mi casa, todo era diferente. Era Nochebuena, y el aire no estaba cargado de silencio, sino vibrante con el sonido de risas, conversaciones animadas y el tintineo de copas. Las luces del árbol de Navidad ya no se burlaban de mi soledad. Iluminaban los rostros sonrientes de mis nuevos amigos, mi nueva familia. María estaba a mi lado, ayudando a servir la cena, mientras otros amigos de la clase de pintura y del club de lectura llenaban la sala de estar con calor humano. Había transformado mi casa de un mausoleo de memorias dolorosas en un santuario de alegría presente. En medio de la celebración, sonó el timbre. Un sonido suave, casi vacilante. Intercambié una mirada tranquila con María y fui a abrir. Al abrir la puerta, vi a Mark. Estaba solo, de pie en el porche bajo la nieve que caía. Parecía mayor, más delgado, y había una humildad en su postura que nunca antes había visto. La arrogancia y la furia habían desaparecido, reemplazadas por una quietud cansada, pero genuina. En sus manos, sostenía un único regalo, pequeño y envuelto con un cuidado que sabía que no había sido comprado ya hecho. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi el peso del año que había pasado. No intentó forzar la entrada ni iniciar una discusión. Simplemente se quedó allí, vulnerable. «Mamá», comenzó, la voz baja y ronca. «Sé que no tengo derecho, pero necesitaba venir. Lo siento, por todo». La disculpa fue simple, desprovista de justificaciones o manipulaciones, y por eso pareció la primera cosa verdadera que me decía en una década. Miró más allá de mí, a la escena cálida y feliz en mi sala, y un rastro de tristeza pasó por su rostro antes de volver a mirarme. Solo quería saber si... vaciló, tragando saliva. Si puedo entrar y quedarme un rato con mi madre. La pregunta era la clave de todo. Ya no estaba exigiendo, estaba pidiendo. Ya no se refería a una propiedad, sino a una persona, a su madre. Estaba finalmente reconociendo mis términos. Una sonrisa genuina, libre de dolor y llena de una paz profunda, se extendió por mi rostro. Miré a mi hijo, el hombre que tuvo que perderlo todo para empezar a encontrarse, y sentí una punzada de compasión, no de lástima. La curación estaba lejos de ser completa, pero allí, en aquella fría noche de Navidad, podía comenzar. Abrí la puerta un poco más. «Feliz Navidad, Mark», dije suavemente. «Entra, hace frío ahí fuera». El ciclo no solo estaba cerrado, uno nuevo, más sano, tenía la oportunidad de comenzar.